tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, este plató abierto siempre a ustedes, abierto en directo o al menos en la franja horaria entre las 2:30 y las 3 cada día de la semana, pero además en un correo electrónico en platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Ahí, como en YouTube o en redes sociales, nos pueden encontrar a cualquier hora del día. Saben que los miércoles hablamos siempre de sanidad, que indudablemente los datos COVID y la actualidad de la pandemia van a estar incluidos en este programa, pero hoy, aunque sea miércoles, queremos hablar de literatura porque vamos a tener en Vigo esta tarde, aunque sea de forma virtual, dentro de la programación del Club Faro y como siempre en el auditorio del Marco. En las últimas jornadas saben que es este lugar el escogido para las citas del Club Faro. Vamos a tener la presentación de un libro y sobre todo a la escritora que lo ha llevado a cabo y que ha traído de vuelta a una protagonista que muchos esperábamos. María Dueñas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de hablar con vosotros, aunque sea un poquito en la distancia, pero bueno, es una alegría este reencuentro. Lo fantástico de este sistema telemático al que todos nos estamos acostumbrando es que ya hay cercanía incluso a través de internet. Bueno, los de la tele ya asumíamos lo de la cercanía porque les hablamos muchas veces a nuestros espectadores de tú, aunque sepamos que están al otro lado de la pantalla, y entiendo que esto es lo que vas a hacer tú también esta tarde a partir de las 8 dentro de esa cita que tenemos aquí en Vigo. Pues exactamente, es una pena no poder este año estar en vivo, ¿no? con los lectores del Faro de Vigo, que siempre vienen a todas mis charlas sobre mis novelas y siempre son tan afectuosos y tan excelentes lectores. Pero bueno, menos mal que la técnica nos permite al menos podernos ver la cara en la distancia, poder charlar, poder intercambiar comentarios. Así que yo creo que va a ser una charla un poco distinta, un encuentro un poco distinto, pero va a tener también su encanto y su magia. María, creo recordar que la última vez que te tuvimos aquí fue presentando un libro, precisamente en 2018, Ujú. con Las hijas del capitán, un libro que como los anteriores había tenido un enorme éxito, pero yo creo que sobre todo aquellos lectores fieles a ti, que sabemos que son muchos y en muchos idiomas y países, estaban ávidos, esperando a que volviera Sira, y vuelve, y además con nombre propio, porque ese es el nombre que has elegido para retomar su historia. Exactamente, vuelve Sira como protagonista de una novela que además tiene el título de Sira, o sea que tenemos Sira por partida doble. Volvemos a reencontrarnos después de 12 años con la protagonista del Tiempo entre costuras. La verdad es que la acogida está siendo magnífica, el libro ha salido con una fuerza imponente porque, bueno, porque los lectores tenían muchas ganas de saber qué había pasado con nuestra protagonista y van a vivir nuevas aventuras, desventuras, vamos a viajar a distintos espacios y va a ser una Sira distinta, pero a la vez conserva su carisma y yo creo que los lectores la van a disfrutar mucho. Ahora vamos con el libro, pero antes yo te quería preguntar, porque llevo haciéndome esta pregunta desde hace unos meses, desde que conocí el lanzamiento del libro. ¿Por qué pasar 12 años? ¿Había que distanciarse del personaje o había que entrar en nuevos territorios, como efectivamente lo has hecho con las otras novelas? Pues un poco es las dos cosas. Cuando se publicó El tiempo entre costuras y empezó la acogida tan formidable de los lectores y el libro empezó a crecer y fueron ediciones y después vino el salto a América Latina y Y la después tele. la tele, las traducciones. Entonces llegó un momento en el que yo quedé, con todo mi respeto para Sira, quedé un poquito ya saturada de una relación tan cercana, tan prolongada, tanto tiempo. Entonces cuando me planteé una segunda novela, decidí que Sira y yo necesitábamos un descanso. Y luego esa novela distinta se convirtieron en tres, porque vino Misión Olvido, La Templanza, Las hijas del capitán, que creo que con todas ellas he estado en Vigo. Y bueno, y ahora de una manera inesperada, yo ya no contaba con este reencuentro, pero por una serie de circunstancias del todo inesperadas, aquí estamos Sira y yo juntas otra vez. El personaje crece, como no podía ser de otra manera. En esta novela recuperas también algún escenario y muchos de los personajes que la rodearon en su primera aventura, aunque nos la metes en otra piel. Bueno, las espías siempre, aunque lo hayan dejado de ser, siempre saben adaptarse a nuevas pieles, y aquí nos vemos reflejados de alguna manera, porque era un periodismo muy distinto, los compañeros de profesión, ¿no? Exactamente. Sira ahora abandona
casi por completo la costura. Al final de la novela veremos que la retoma un poquito, pero el resto de la novela, por circunstancias de la vida, porque se ha casado con Marcus Logan, el agente de los servicios secretos británicos, y entonces ese matrimonio y lo que ocurre después la van a obligar a separarse de la costura por un lado y a adentrarse en otros mundos distintos, ¿no? Entonces la vamos a ver en Palestina, en los momentos previos al nacimiento del Estado de Israel. Va a tener un niño, que es Víctor, que es una de las grandes novedades. Va a sufrir golpes tremendos en su vida. Las vamos a tener también en Londres. La tercera parte de la novela, digamos, transcurre en España. Estoy viendo que estáis mostrando unas fotografías de la visita de Evita a España, que Sira va a cubrir como supuesta reportera del servicio, de los servicios para Latinoamérica de la BBC de Londres, de lo que se llamaba entonces la voz de Londres en las emisiones en español. Y finalmente terminaremos en Tánger, como has dicho antes, en reencuentro con escenarios del pasado, del tiempo entre costuras, que retornan otra vez. Porque ya ocurría en la primera novela, y me voy al tiempo entre costuras, para mí los paisajes, los escenarios son un personaje más, sobre todo aquellos escenarios convulsos que invitan a la protagonista o a los diversos personajes a tener que tomar la acción, pero en medio de esos personajes que son los espacios de los personajes ya conocidos de la primera novela o incluso de los nuevos que aparecen en esta, tenemos algunos, y de ahí venían también las fotos de Evita Perón, históricos a los que pones voz también en esta novela. Exacto, tenemos la visita de Eva Perón, y además yo aquí a Galicia en general y a Vigo en particular tengo que pedir mis disculpas porque la visita de Eva Perón, que arranca en Madrid y termina en Barcelona, pero es un periplo de varias semanas por varias ciudades de España, y una de ellas es Vigo, y además allí hubo unos actos enormes y la acogieron con todo tipo de oropeles oficiales, pero también el pueblo llano la salió a aplaudirla, salió a vitorearla, porque bueno, Evita se convirtió en el atractivo. Estamos en la España de 1947, hambrienta, pobre, reprimida, y de pronto Evita llegó como una estrella de Hollywood, y además prometía traer barcos de cereales y barcos de carne y barcos de pasta, que muchos de ellos llegarían también al puerto de Vigo porque llegaron a todos los puertos españoles. Pero entonces no podía meter todo el itinerario porque fue enorme. Entonces me dedico al arranque, que es en Madrid y en Sevilla y Granada, y luego ya al cierre en Barcelona. Y se me quedan algunos sitios sin cubrir, y uno de ellos es Galicia y Vigo. Lo lamento, pero me consta que la acogida fue magnífica y que hubo montones de aventuras y de momentos memorables que probablemente los más, no voy a decir viejitos, voy a decir las personas con más edad y más sabiduría de Vigo todavía recuerdan esa visita. Oye, me encanta esa modestia, porque que no aparezca Vigo lo único que significa es el gran trabajo que has hecho, porque, ojo, siempre lo hablamos y lo hablamos con los espectadores cuando entrevistamos a autores que, pese a escribir ficción, tienen que hacer una labor ardua de documentación, sobre todo cuando centran a sus personajes en momentos históricos tan cercanos, ¿no? Porque efectivamente hay mucha gente que todavía se puede acordar de ese momento, de esas escenas y de esa España de la posguerra en la que efectivamente describes a la perfección. ¿Cómo es esa labor? ¿Cómo es esa labor de documentación? ¿Cómo decides lo que puede entrar, lo que no, lo que representa realmente la situación en aquel momento y lo que tiene cabida en la novela? Pues mira, la verdad es que la tarea de documentación a mí me apasiona. Dedico a ella mucho más tiempo probablemente del que necesitaría en realidad para la novela, porque yo no voy a escribir una tesis doctoral sobre la visita de Evita a España, pero como me fascina tanto, pues le dedico muchísimo tiempo y recurro a todo tipo de fuentes, ¿no? A artículos académicos, a trabajos más ortodoxos, pero también mucho a prensa de la época, por ejemplo, que había muchísima, a lo que cuentan novelas, memorias de gente de aquel momento, archivos gráficos, hay ya muchas fotografías, postales. En concreto, por ejemplo, ahora con la visita de Eva, es que estaba el nodo todo el día detrás de ella, grabándola por donde iba, con lo cual hay mucha imagen de ella en movimiento y de sus acompañantes. Entonces, para mí es una labor
digamos, prolongada, intensa, pero muy, muy gratificante también por todo lo que me aporta y voy aprendiendo. Después lo que tengo que hacer es medir mis cantidades de información porque odio meter como esos bloques compactos que después van a ser difíciles de tragar para los lectores, ¿no? Prefiero una vez que tengo toda la información que quiero, digamos que la trituro y la esparzo por el texto un poco como para darle sal y pimienta, ¿no? Pero sin que se haga nunca demasiado pesado y demasiado intenso. Vuelve a ser, ojo, una historia de espías, pero también una novela de amor o con muchos sentimientos encontrados además, donde volvemos a encontrar a mujeres fuertes, muy fuertes. Cira es solo un ejemplo. Sí, sí, vuelve a haber amores, vuelve a haber rupturas, pérdidas. Sira pasa por momentos muy dolorosos, pero bueno, con su coraje y con su valentía logra remontarlos. Va a haber personajes del tiempo entre costuras que retornan, algunos agradables para todos, recordados con mucho cariño, la Candelaria la matutera, Félix Aranda, Dolores, la madre de Ujú. Sira, Gonzalo Alvarado, su padre, y va a haber algunos otros personajes más ingratos y más tóxicos del tiempo entre costuras que también regresan generando en Sira sentimientos y emociones muy, muy complejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una novela que vuelve a explorar, igual que El tiempo entre costuras, igual que todas mis novelas, vuelve a tener una trama ágil, pasan cosas, hay conflictos, hay intrigas, pero también vuelve un poco hacia adentro de los personajes, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus fracturas internas y a su capacidad, sobre todo, para remontarse, volver a sacar las uñas y volver a emprender su camino. Oye, otra dificultad a título personal, pero esta es únicamente mi opinión, yo recomiendo siempre leer primero El tiempo entre costuras y luego coger Sira, pero en todo Sí. caso, ¿cómo se hace? Y aquí la dificultad, el preparar un libro que es la prolongación de una historia tan conocida para que lo pueda leer también aquella persona que no conozca la primera historia. Bueno, es que esa fue mi prioridad máxima a la hora de escribir, que fuesen dos novelas totalmente autónomas, independientes, con su propia personalidad, con su propia alma, Pero es y que dificilísimo, ¿eh? fue un poco complicado, pero luego sale solo, pero al principio tienes que poner un poco las barreras, ¿no? Y entonces lo que hago es que, bueno, las historias, las tramas tienen entidad y peso por sí mismas, y cuando hago alusiones o traigo personajes de la otra historia, me procuro bien que quede claro quiénes son y qué hacen, para que nadie diga, ¿este quién es? Que como me perdí la primera parte, no me Claro. acuerdo. No, no, no pasa nada. Quien no haya leído la primera parte, perfectamente puede empezar con Sira, disfrutarla enormemente y luego si quiere que vaya el tiempo entre costuras y si no, no, no pasa nada porque el disfrute habrá sido único. Oye, la última, que sé que lleva una agenda muy apretada y todavía tiene que volar, bueno, virtualmente a otras cadenas aquí locales en Vigo. María, cuéntame, ¿cómo ha sido la relación a posteriori después de esa, yo iba a decir ansiedad, no, de esa saturación que tuviste con Sira al principio? ¿Qué alegrías te está dando ahora o qué desencuentros? ¿Cómo es tu relación con el personaje? No, es todo alegría. Aunque hablar antes de un poquito de saturación, la verdad es que yo a Sira le he tenido un cariño inmenso siempre, eso no sé, nunca le estoy agradecidísima por todo lo que supuso, todo lo que me dio, la cantidad de lectores, la cantidad de puertas que me abrió con la primera novela. Y ahora cuando me he reencontrado con ella, de verdad que ha sido muy orgánico casi, ¿no? Ha sido como volver a ver una vieja amiga con la que tienes muchísimas cosas que hablar, pero te lo ha impedido, bueno, la distancia o el paso del tiempo. Entonces hemos estado muy a gusto y la verdad es que yo creo que eso ha permeado en la novela también, ¿no? Esa complicidad entre autora y protagonista. Y la novela entonces ha salido muy bien, con mucha fuerza, arrancado, con una tirada enorme de 500.000 ejemplares distribuidos entre España y América Latina, porque el lanzamiento ha sido simultáneo y la han recibido de maravilla en todas partes, ¿no? Ya, por ejemplo, en Argentina ahora mismo es número uno en las librerías, ¿no? Porque siempre están ansiosos porque lleguen mis novelas y con Sira bueno, la adoran porque fue el primer país donde se publicó fuera de España. Y en España lo mismo, hemos tenido un San Jordi que por fin se ha podido celebrar otra vez en las calles de Barcelona como hacía
2 años ya que no había podido ser y con mucha cautela, pero con un comportamiento magnífico por parte de libreros, de lectores. Ahí hemos estado otra vez y Sira ha funcionado de maravilla, ha tenido una demanda excelente por parte de los lectores. Así que yo estoy muy, muy contenta. Cualquier pequeñísimo miedo que pudiera tener está borrado. Los lectores verdaderamente se acordaban mucho de Sira y han acudido a recibirla, bueno, con los brazos abiertos, y estoy muy agradecida por ello. María Dueñas, es un placer siempre leerte, pero más tenerte aquí. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Ojalá con la próxima novela pueda ser en vivo, cara a cara, sin pantallas por medio. Ojalá y con abrazos. Un beso. Muchísimas gracias. Un beso a vosotros. Ya lo saben ustedes, las cita a las 8 de la tarde, semipresencial, semivirtual, dentro del Club Faro y en el Auditorio del Marco. Yo les prometía, es el miércoles, vamos a hablar de salud. A continuación, lo primero, la situación de la pandemia es esta. Han vuelto a subir los contagios, han sido 64 en la última jornada. Con todos los casos activos no repuntan en la misma medida, aunque vuelven a superar los 900. Son, en concreto, 913. En el hospital, 43 personas, 30 en planta, 3 en la UCI. En el conjunto de la comunidad hay 6.061 casos activos, de los que 152 están ingresados en planta, 48 en cuidados intensivos, sin fallecidos en la comunidad de las últimas 24 horas. El total se mantiene en 2.391 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Y sí, porque es miércoles, hablamos también de salud animal o salud veterinaria con Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, María. Bien. Yo tengo... ¿Qué serio estás? Eso es porque vamos a hablar de un par de noticias que, bueno, tienen su intríngulis, pero precisamente por eso voy a empezar yo por una pregunta que nos hace Javier. Nos dice que tiene un perro mestizo de 3 años y nos pregunta, o te pregunta a ti, yo le diría que sí, punto. ¿Es bueno darle yogur? Que ha escuchado opiniones contradictorias. Sí, es bueno darle yogur como complemento alimentario, entiendo. Bueno, como merienda, vete tú a saber. Sí, vamos a decir que en general ni bueno ni malo. La verdad es que los lácteos muchas veces somos reacios a dárselos, sobre todo leche, ¿vale? Por el tema de la lactosa y que en cachorros puede dar problemas. El yogur es un alimento que está fermentado, entonces va a dar menos problemas digestivos, y si el animal come yogur y lo tolera, es decir, no le da diarreas, no le da problemas digestivos, es un alimento que pueden tomar y que tiene ciertas propiedades, ¿no? Pues nos aporta calcio, puede aportar pues ciertas bacterias que sean beneficiosas, aunque el yogur no, para el perro no aporta todas las que ellos necesitan, pero sí que no es un alimento que esté contraindicado si el animal lo tolera bien. Otra cosa es que tenga un perro que los lácteos pues sea intolerante, pues le provoca problemas digestivos. En esos animales obviamente no podremos darlo. Bueno, y siempre además, yogur, te decía que siempre yogur natural, no yogur sin azúcar, y yogur natural, no yogur de frutas y todas estas cosas que ahora tomamos nosotros. Bueno, y pese a ese último apunte, decía yo que además está bueno, y sí es cierto que tenemos a los animales domésticos una dieta muy limitada, ¿no? Y de vez en cuando pues algún sabor diferente, pues bien. Sí, obviamente ellos lo van a agradecer, y el yogur además es un alimento que podemos, por ejemplo, mezclar fácil con su ración de pienso, ¿no? Y hacer que se lo coma mucho mejor, por ejemplo. Venga, me pongo seria porque, bueno, tenemos dos noticias complicadas, o hemos tenido, ya lo han sido, en el área o en la provincia de Pontevedra. Una de ellas en Vigo, ese ataque de un pitbull a una señora que continúa, bueno, recuperándose. No quiero hablar del ataque en sí, aunque sí que nos puedes decir un poco también los motivos por los que se pudo haber producido, sino se trata de recordar un poco las medidas que tenemos que tener con los animales considerados peligrosos y, ojo, con los que no están considerados peligrosos, pero pueden serlo también, ¿no? Sí, vamos a ver, la ley habla de razas potencialmente peligrosas, los comúnmente llamados PPPs, pero en esa consideración podrían entrar perros que tengan unas características físicas o de comportamiento que les hagan también ser potencialmente peligrosos, ¿no? En el caso de este pitbull, entra ya por sí en la categoría de raza peligrosa, pero además tenía, parece ser que antecedentes, ¿no?, de agresión hacia una menor unos meses antes, que no había sido denunciado, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay problemas. En general no son razas que sean conflictivas con las personas, salvo animales que no están bien educados, y este es el primer punto, ¿no?, que hay que recalcar. La socialización de un cachorro de estas razas, la educación es muy importante para evitar estos males mayores, ¿no? Y a veces nos encontramos con cachorros que sean de estas razas o sean de otras razas en las primeras visitas al veterinario, donde detectamos problemas de comportamiento
de los que el dueño a veces no es muy consciente, y esto hay que recordarlo, que hay que intentar tener un animal que se deje manipular, que se deje tocar, que se deje ver, y que sea un animal que tolere el contacto con otros perros, con otras personas, y que no sea conflictivo, porque si no hay que ponerse desde los primeros meses en manos de un educador, de un etólogo, para que corrija esas alteraciones y evite este tipo de situaciones que ahora pues el perro está confinado, ¿no?, en la protectora, a disposición judicial, que determinarán un poco pues los expertos si realmente tiene una agresividad que no es digamos que reconducible y que obligará pues a la eutanasia del animal. Esto lo determinará el juez, ¿no? Y la responsabilidad, tenemos que recordarlo, no solamente del cuidado y trato de nuestro perro, sino la responsabilidad judicial a posteriori suele recaer en los dueños. Sí, a ver, tú eres responsable de los daños que pueda producir tu perro, sea un PPP o sea un perro de otra raza, un Yorkshire o un caniche, y lo que sí les obliga la ley a estos propietarios es a tener una serie de requisitos, ¿no? Y esto es importante. Todos los perros tienen que estar identificados, pero estos además tienen que tener un seguro de responsabilidad civil que cubra una cuantía mínima, y el propietario tiene que tener una licencia para la tenencia de estos animales, ¿no? Y para ello necesita pasar un psicotécnico y no tener antecedentes penales. Todo esto tiene que pasar por un registro en el Concello de Vigo y a su vez registrarlo luego en el REGIAC, que es el registro gallego. Estos requisitos legales es importante siempre tenerlos en cuenta cuando tenemos una de estas razas, y tener un seguro de responsabilidad civil, porque los daños que puede provocar a nuestros perros, en el caso de esta señora, pues las indemnizaciones pueden ser, pues por desgracia para esta situación, pues muy cuantiosas, y tienes que tener este seguro que te cubra. Y una noticia también cerca en Bayona nos lleva, no sé, a volver a hablar de algo que yo creo que ya habíamos tratado aquí en alguna situación, y es que muchos de los varamientos que se producen en nuestras costas se debe a que los animales están desorientados y en muchos casos enfermos. Hablamos del caso de un delfín que llegaba vivo a la costa, que se conseguía llevar al mar, pero que volvía a varar en una playa cercana. Sí, bueno, pues fue un aviso. Como tú decías, muchos animales varan, por desgracia, la mayoría de los cetáceos con alguna enfermedad, con problemas serios de salud, que es lo que provoca el varamiento, ¿no? En este caso era un delfín adulto, ya bueno, pues de ciertas dimensiones, y que se consiguió reintroducir al mar, pero al cabo de una hora, hora y media volvió a varar en una playa cercana, en Santa Marta, y los compañeros de la CENMA, que son los que, como sabéis, se encargan de intentar recuperar este tipo de animales, pues ya nos avisaron como veterinarios colaboradores para que prestáramos el servicio. En este caso se suelen hacer dos cosas: una toma de muestras para tener pues luego una analítica de estos animales y tener datos, ¿no?, para estudios que se hacen poblacionales, y por otro lado para proceder a la eutanasia humanitaria del animal, porque obviamente era una situación en la que el animal pues iba a morir de forma pues agónica, ¿no?, con un sufrimiento que creemos que es innecesario. Y por desgracia pues hay que prestar este servicio que acorta esa muerte, ¿no? Bueno, como ven, estamos haciendo una sección un poco gris, Marcos y yo, pero que efectivamente la actualidad animal nos lleva por esos derroteros. De hecho, hoy pretendía hablar también de garrapatas, porque creo que están aquí ya, el clima propicia que haya cada vez más casos, pero si te parece, porque vamos justos de tiempo y porque ya hemos sido un poco grises, lo dejamos para el próximo miércoles. El próximo miércoles hablamos de las garrapatas, que últimamente hay muchísimas, y de posibles casos, ¿no?, de infecciones transmitidas por ellas. Hablaremos de algún caso en concreto. Y algún otro tema bonito también para aderezar la sección. Un beso, Marcos, gracias. Otro, hasta la semana. Señores, señoras, y nosotros seguimos hablando de salud. Clínica Dental Cedovaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Vamos a hablar de innovación hoy de nuevo en este programa, pero ojo con algo que a mí me sonaba como muy antiguo, como son los puentes y las coronas, pero también en esto ha habido muchos avances, Cris. Ha habido muchos avances y yo creo que cada vez los materiales son mejores y bueno, pues los avances existen. Sí que es verdad que los pacientes pues no saben o no entienden por las diferencias que hay entre lo que se hacía antes o lo que se hacía ahora. Yo más o menos en mi clínica ya he quitado el metal, lo que eran los puentes de metal cerámica que anteriormente, pues ahora ya estoy eliminando el metal y ya usando todo puentes completamente de cerámica. He traído unas fotos ahí para que veáis la diferencia. En la primera foto que vamos a ver, pues ahí vemos
en la parte derecha de la imagen vemos una funda, una corona convencional de la que estaban haciendo anteriormente, que era de metal cerámica, es decir, tiene un núcleo metálico y por encima la cerámica. Y en la parte izquierda pues son coronas de circonio, en este caso es de silicato de litio, que es una cerámica inyectada, o hay distintas cerámicas inyectadas como es el EMAX. Y lo que conseguimos es eliminar ese metal que, bueno, pues en muchos de los casos los pacientes pues, pueden producir alergias a ese tipo de metales, a ese tipo de aleaciones. Entonces, otra cosa muy importante que a la larga, pues lo que se miraba que los pacientes pues tenían una retracción gingival de la encía y entonces se miraba pues ese ribete metálico que no era muy estético. Hoy en día ya con la siguiente foto pues se ve que ya se hacen unos puentes totalmente de cerámica sin ese núcleo metálico, entonces si existe una retracción gingival o una bajada de esa encía, pues bueno, pues no se ve ese ribete metálico y quedan unas restauraciones lo más estéticas posibles. ¿Tiene ventajas también en cuanto a la durabilidad de la pieza? Bueno, realmente durabilidad sí, porque al ser todo un núcleo de cerámica, pues y una unión química entre el cemento, entre la unión entre el diente, el cemento y la corona, pues bueno, pues se crea todo un monobloque, entre comillas. Entonces, bueno, pues no hay ni distintas capas, por ejemplo, el metal, pues la cerámica se puede escarillar o se puede un poco separar de ese metal y, bueno, pues queda la corona un poco más débil. No quiere decir que las coronas totalmente de cerámica sean más duras, porque, bueno, sí son duras, pero pueden ser frágiles. Es decir, hay que tener un cuidado porque se pueden romper igualmente. Pero sí que a nivel estético son más estéticas que las coronas que hacíamos anteriormente. ¿Para qué casos las recomendáis? Yo ahora ya lo estoy recomendando para todos. Sí que hay que tener un poco una cierta precaución en pacientes brusistas que aprietan los dientes porque, bueno, pueden producir fracturas, grietas en esa cerámica y puede comprometer un poco el tratamiento. Pero yo ahora, desde hace unos años, ya he quitado el metal y yo lo estoy usando ya prácticamente en todos nuestros pacientes. Tenemos dos fotografías más por ahí también sobre este asunto, porque entiendo que los avances no solo están en el material que utilizamos. Sí, actualmente estamos haciendo diseños todo en 3D, es decir, diseñamos las estructuras y las fundas de nuestros pacientes en un programa. En este caso he traído una imagen de un paciente diseñado por CAD/CAM, es decir, en ese programa que vemos a continuación, pues ahí tenemos una estructura que va a ser fresada después en una máquina. Entonces, bueno, pues lo que estamos consiguiendo es que el paciente es totalmente analógico, lo convertimos en digital. Entonces, a nivel de laboratorio, pues todas las aleaciones, toda esa contracción de cualquier material se minimiza porque, bueno, lo que se imprime o lo que se fresa en esas máquinas que vemos ahí una foto de un disco fresado en metal, pues que, bueno, estas fresadoras pues fresan todo tipo de materiales como metal, circonio, que es la cerámica, todo blanco, incluso, bueno, pues polímeros como resinas, plásticos. Entonces, bueno, pues ese tipo de técnica o de maquinaria, pues lo que conseguimos es que nuestras rehabilitaciones sean más precisas, ajusten mejor en el paciente, que no haya movilidad y que, bueno, pues sus tratamientos pues sean a largo plazo pues mejores y que aguanten lo máximo posible. Se trata de seguir teniendo a futuro una buena mordida y entiendo que una encía sana. Sí, claro, no, todo está relacionado, es decir, que la mordida esté estable y que sus encías en los pacientes, bueno, pues estén completamente sanas para que pueda el tratamiento aguantar, pues, X años, vamos a decir, más o menos 10 años. Oye, ¿suele ser la gente más mayor quien pide este tipo de implantes y los más jóvenes tiran por el tornillo, como yo le llamo, o no tiene ningún tipo de correlación con la edad? No, yo creo que hoy en día la juventud ya quiere algo más estético, ¿no? Y la gente mayor pues ya quiere algo más funcional. Pero yo creo que la gente mayor sí que ya son más propensos a las alergias y sobre todo lo que se estaba haciendo antes era unas aleaciones de cromo-níquel y sí que actualmente el níquel es un metal que está produciendo muchas alergias, tanto en pendientes como en collares y bueno, pues en la boca antes usaba esa aleación de cromo-níquel y ahora estamos usando más titanio, más cromo-cobalto, pues aleaciones que ya están demostradas que no hacen alergia. Entonces, esos pacientes vamos a decir, ancianos o mayores de tal, pues se puede usar si no quieren hacer pues, todo de cerámica, pues ese tipo de materiales para que no tengan problemas de salud que puedan agravar con pues, rehabilitaciones.
Bueno, de problemas de salud, pero siempre de prevención. Hablamos cada miércoles en este programa y si te parece, Cristian, continuamos la próxima semana. Pues otro día trae más cosas interesantes. Un abrazo enorme, interesante como siempre hablar de salud en estos espacios e interesante como siempre tenerlos al otro lado del televisor. Los espero mañana a la misma hora, entre 2:30 y 3. Un beso.